Bienvenidos futuros colegas a nuestra clase virtual de investigación de operaciones. En la clase pasada aprendimos conceptos de modelos matemáticos y comenzamos a identificar los elementos que contiene un modelo matemático. Sin embargo, vamos a reforzar este punto, pues aprender a plantear modelos matemáticos es uno de los objetivos que tendremos para el desarrollo de la programación lineal. Recordemos que para plantear un problema de programación lineal es indispensable la elaboración de un modelo matemático. Y de manera general, en un modelo matemático, en un modelo de investigación de operaciones, se requiere identificar tres componentes totalmente necesarios. Número uno, las alternativas de solución, las cuales vienen representadas por las variables que darán solución a nuestro modelo de investigación de operaciones. Número dos, las restricciones que tendremos que considerar en la toma de decisiones. Normalmente nacen de la investigación de campo realizada, que para nuestro caso vendrán a ser el enunciado de un problema que vamos a analizar. Y número tres, el criterio objetivo, que es básicamente la solución del problema, que relaciona las restricciones con las variables, o mejor dicho, nos da la respuesta a nuestro sistema de ecuaciones. Estos tres componentes macros son necesarios para cualquier planteamiento de un modelo matemático. Pero para entrar un poco más al detalle, vamos a revisar estos elementos básicos que se necesitan para plantear nuestros modelos. Los elementos básicos que se necesitan para plantear son las variables de decisión, que son las incógnitas o variables que deben determinarse con la solución del modelo, es decir, las variables que acompañan a la ecuación. Algunos ejemplos que podemos citar de variables de decisión suelen ser la cantidad de artículos a producir en una jornada, el número de vigilantes que deben asignarse a un turno de trabajo, el número de onzas de material a colocarse en una mezcla, o el número de horas a utilizar en un proceso productivo, entre otras. Escogí estas variables para hacer notar que podemos tomar decisiones que relacionen ritmos de producción, como en el caso número 1, mano de obra directa en el caso de vigilantes, combinaciones de mezclas para optimizar sus contenidos en función de requerimientos previos y las horas hombres de un proceso productivo. El planteamiento y desarrollo de modelos puede aplicarse básicamente a cualquier procedimiento cuantificable, o sea, medible, que analicemos. Además de las variables, también tenemos que considerar los parámetros, que no son más que las constantes que acompañan a las variables para construir nuestra fórmula o modelo matemático. Por último, las restricciones, que se determinan en el sistema, y estas nacen del análisis del campo que se realice, y en nuestro caso va a ser un enunciado que se esté analizando, el cual va a venir pues ya planteado básicamente toda esta función, y eso solamente vamos a tener que identificarlas. Para mencionar un ejemplo de cuál es la forma de cómo se plantean las variables, vamos a considerar lo siguiente: sea X1 el número de unidades que van a producirse del producto 1 y X2 el número de unidades que van a producirse de otro producto, el cual llamaremos producto 2. Además de estas variables, vamos a tener ciertas constantes que para este caso particular nosotros hemos llamado A1, pero que más adelante se va a convertir en un coeficiente. Y A1 sería la cantidad de materia prima necesaria para producir un producto 1. A2, la cantidad de materia prima que voy a necesitar para producir otro producto que estoy llamando producto 2. Y por último, sea Q, la cantidad disponible que tengo de materia prima. Analicemos un momento este planteamiento. Por ejemplo, si para fabricar un soldadito de juguete, un soldadito de plástico, se necesitan 10 gramos de plástico, ¿cuántos soldados podría fabricar? Dependiendo del número de gramos de plástico que yo tenga. Identifiquemos las variables y los parámetros que tenemos en este pequeño y sencillo problema, donde X1
sería la cantidad de soldados que debo producir. Y el parámetro o coeficiente que tengo en esta fórmula sería aquella constante que se menciona en el problema, que son los 10 gramos de plástico que necesito para construir cada soldado. Entonces, si multiplico X1 por los 10 gramos de materia prima que necesito, obtendremos una fórmula muy sencilla que me indicará la cantidad de materia prima que se requerirá para esta producción. Pero, ¿qué pasa si nuestra materia prima es limitada y solo podemos contar con 100 gramos de plástico? Entonces, obviamente, nuestra producción de soldados también será limitada y vendrá definida por esta relación que nosotros acabamos de identificar. Entonces, nuestra fórmula o nuestra forma de cómo son las restricciones va a estar representada de la siguiente manera. Vamos a tener un coeficiente multiplicado por la variable, sumado otro coeficiente por otra variable de otro producto, y así esto se puede repetir la cantidad de veces dependiendo del problema que estemos analizando, y entre más variables tengamos, más difícil va a ser nuestro modelo matemático, pues, pero que ese va a ser el tipo de planteamiento que nosotros vamos a utilizar. Esto asumiendo que los productos son diferentes, ¿verdad? Lo que acabábamos de mencionar anteriormente. Además de las restricciones, tendremos que plantear nuestra función objetivo, la cual denominaremos para nuestro caso la función Z, la letra Z. Esta fórmula va a plantear las soluciones a las respuestas que se realicen en un enunciado. Por ejemplo, en un enunciado que nosotros estemos leyendo o analizando, se va a mencionar, por ejemplo, la parte donde dice determine la mezcla óptima de productos. Ahí nosotros vamos a saber que nuestras variables van a ser orientadas a determinar la cantidad de mezcla que vamos a utilizar para fabricar un producto. Puede ser, por ejemplo, también determine la cantidad de producto a fabricar. Entonces X1, que va a ser nuestra variable, va a venir relacionada a la cantidad de productos. Esto nos dará una pauta para nombrar las variables, identificar qué es lo que andamos buscando y qué es lo que se desea optimizar, ya sea maximizando o minimizando las ecuaciones. En general, un modelo matemático lo vamos a plantear de la siguiente forma. La función Z, que va a ser nuestra función objetivo, va a venir dada una ecuación con X cantidad de variables, ¿verdad? Y va a estar sujeta a una serie de restricciones, las cuales van a poderse plantear, como lo habíamos mencionado anteriormente, de esa forma. ¿Cuántas restricciones vamos a tener que utilizar? Eso va a depender del problema que nosotros estemos analizando. La cantidad de restricciones y la cantidad de variables va a variar, como lo quiero recalcar, tanto como sea complicado el problema que se esté planteando. Aparte de las restricciones generadas en el planteamiento del problema, todos los planteamientos de programación lineal deben cumplir una restricción. Los valores de todas las variables de decisión no pueden ser negativas, es decir, no pueden adoptar un valor negativo. A esta restricción se le denomina restricción de no negatividad y debe plantearse siempre al final de todas las restricciones. Entonces, un ejemplo de cómo queda ya un modelo matemático formado sería el siguiente. Para este caso, para el ejemplo que estamos utilizando, sería maximizar Z, que es nuestra función objetivo, compuesto de dos variables o de dos preguntas que estamos tratando de identificar, que va a ser igual a 5x1 más 4x2. ¿De dónde he sacado esto? Es simple y sencillamente un ejemplo, el cual tuvo que haber salido pues de un planteamiento o un enunciado de un problema. Esta función objetivo va a estar sujeta a ciertas restricciones que también las vamos a plantear ahorita como
3x1 más 2x2 menor o igual que 100. Esa va a ser una restricción que salió de un problema matemático, ¿verdad? Y así vamos a tener más restricciones, y al final siempre se va a tener que identificar nuestra restricción de no negatividad, es decir, que las variables que estamos identificando tienen que ser mayores o iguales que 0. Con esto lo que estoy tratando de plantear es la forma de cómo se mira o cómo se identifica un modelo matemático. Recordemos que lo primero va a ser la función objetivo, después vamos a tener que tener las restricciones, y por último recordar que vamos a tener una restricción de no negatividad. Finalmente, pues vamos a revisar un poco cuáles van a ser las fases de un estudio de investigación de operaciones, lo cual sería la definición del problema, que implica investigar y analizar un problema, enunciar una serie de condiciones y valores que se deben relacionar para construir un modelo matemático, que es el segundo punto. Luego, el desarrollo de este modelo a través de cualquier método de ejecución nos dará el valor de las variables que andamos buscando, y necesitamos evaluar y validar, que es nuestro punto D, estas respuestas para dejar por último la implementación del resultado. Es decir, ya en la práctica utilizar los valores obtenidos, sustituirlos en el modelo que estamos realizando y observar si realmente se cumplen las condiciones que andamos buscando. En nuestra clase presencial realizaremos la construcción de modelos matemáticos, pero para adelantar es necesario revisar los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 del capítulo 1 de un archivo que voy a subir a nuestra aula virtual en PFD para que ustedes puedan revisarlo. Ahí estamos, en ese capítulo se va a explicar detalladamente cómo se forma un modelo matemático, y en la clase presencial vamos a adelantar nosotros, vamos a realizar todas aquellas dudas que ustedes puedan tener. Vamos a comenzar a hacer ejercicios de los más sencillos a complicarnos un poquito más, y estoy seguro que esta base que se ha estudiado será de gran ayuda para la comprensión de los modelos matemáticos. Así que pues hasta pronto y adelante.